Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo que, literalmente, opera frente a nuestras narices cada vez que vamos al supermercado: el crimen minorista. Y ojo, no estamos hablando de alguien escondiendo un chocolate en el bolsillo. Estamos hablando de una maquinaria criminal súper compleja y sumamente fascinante que van a poder ver a detalle con los datos de hoy. Fíjense en esto. ¿Es el robo hormiga un mito? Pues, sorprendentemente, sí. Esa imagen clásica del ladrón solitario e inofensivo se cae a pedazos de inmediato cuando analizamos los reportes. Lo que realmente encontramos dentro de estas grandes cadenas de tiendas son redes criminales increíblemente sofisticadas, con múltiples capas de organización. Es toda una industria millonaria operando en las sombras. Para desenredar todo este misterio, nuestro recorrido de hoy cubrirá los siguientes puntos. 1. El robo en pasillos. 2. El enemigo en cajas. 3. El peligro en el estacionamiento. 4. Tácticas fronterizas y de extorsión. Y finalmente el punto 5. Contramedidas y defensa tecnológica. Así que ¡arranquemos! Pasemos a la sección 1. El robo en pasillos, o bien los actores externos en el piso de ventas. Toda buena investigación sobre esto nos lleva inevitablemente a los famosos farderos. Y hay que dejarlo claro, estos no son ladrones improvisados, para nada. Son grupos altamente organizados, a veces familias enteras, que operan como un reloj suizo. Usan ropa súper holgada y unas tácticas de engaño que de verdad parecen de película. Hablamos de bolsas ecológicas modificadas con forros de aluminio para burlar los sensores magnéticos, o hasta el uso de carriolas y bebés de plástico para salir caminando con absoluta calma, llevándose artículos de belleza carísimos, leche en polvo y ropa de marca. Es un trabajo en equipo impresionante. Y aquí hay un detalle de las fuentes que resulta súper revelador. Existe un perfil demográfico muy específico operando en la región transfronteriza. En ciudades como Mexicali y Tijuana, se tiene documentado que grupos de mujeres jóvenes cruzan desde Estados Unidos específicamente para atacar estas tiendas. Trabajan en parejas, mientras una crea una distracción enorme, digamos, saturando al personal con preguntas, la otra ejecuta el robo con una limpieza absoluta. Ahora, vamos a la sección 2, el enemigo en cajas, la traición máxima en la registradora. Este es el giro de tuerca que a muchos les va a sorprender. ¿Sabían que hasta un 40% de todas las pérdidas de los supermercados en México provienen directamente de adentro? Así es, puro robo interno y colusión. El mismo personal contratado para procesar y proteger la mercancía resulta ser cómplice activo. Ellos conocen perfectamente las bodegas, saben exactamente dónde están los puntos ciegos de las cámaras y, lo más importante, saben cómo burlar los controles de seguridad. Y pongan mucha atención a esta cifra: 60%. Ese es el porcentaje de los fraudes de sustitución de mercancía que logran concretarse única y exclusivamente porque hay una colaboración directa con el cajero. Sin ese contacto adentro, todas estas operaciones criminales a gran escala simplemente se desmoronarían. Pero a ver, ¿qué es exactamente el fraude de sustitución? Bueno, imaginen esto. Los delincuentes agarran un producto grandote y económico, por ejemplo, una caja de detergente. Se van a un pasillo ciego, abren la caja, sacan el jabón y la rellenan hasta el tope con botellas de licor carísimo o paquetes de rastrillos de lujo. Luego van directo a la caja de su cómplice. El empleado escanea el código de barras del detergente barato y listo, pagan una miseria por miles de pesos en mercancía oculta. Aunque la cosa no termina ahí, porque hay cajeros que se ponen aún más creativos y le roban directamente a los clientes. ¿Sí? Así como lo oyen. Aprovechan ese caos del momento en que estamos sacando las cosas del carrito, escanean una botella de licor cara que ellos tenían apartada, la esconden silenciosamente y dejan que el comprador distraído pague la cuenta inflada. La persona se va a su casa con las manos vacías y probar que no se llevó el producto después es prácticamente imposible. Definitivamente un recordatorio clave de por qué siempre hay que revisar el ticket antes de salir de la tienda. Avanzamos a la sección 3, peligro en el estacionamiento. Aquí es donde vemos una escalada seria hacia el robo de autos. Una vez que pagamos y salimos por las puertas de cristal, el estacionamiento se convierte en un ecosistema con sus propias reglas oscuras. Los cuidadores informales de autos muchas veces juegan roles criminales, divididos en 3 niveles. Primero está el halconeo, donde vigilan para detectar blancos fáciles y avisar a los ladrones. Segundo, los facilitadores por omisión, ven todo, pero ignoran los delitos por miedo o porque les pasaron un soborno. Y tercero, la participación directa, donde ya de plano usan llaves maestras para vaciar las cajuelas mientras los dueños siguen adentro comprando. Y justo aquí es donde entran en acción los tristemente célebres cristaleros, también conocidos como bunqueros. Estos sujetos saben perfectamente que una compra promedio dura entre 40 y 60 minutos.
Identifican puntos ciegos, llegan en autos compactos, se estacionan pegaditos a su objetivo y ¡pum! En menos de 30 segundos rompen un cristal o vuelan una cerradura para robarse laptops o mochilas. Es un ataque absolutamente quirúrgico. Pero los datos nos muestran tácticas todavía más descaradas, como el robo de vehículos completos a plena luz del día mediante el método del trenecito. La coordinación mecánica es de locos. Paso 1. Entran al estacionamiento manejando un auto que ya es robado y sacan su boleto. Paso 2. Encienden rápidamente la camioneta o SUV que eligieron como blanco. Y paso 3. La salida maestra. La camioneta robada sale pegadita al parachoques del primer auto. Como la pluma de acceso automático tarda unos segunditos en bajar, aprovechan para huir los dos vehículos. Pasemos a la sección 4. Tácticas fronterizas y extorsión. Aquí analizaremos las vulnerabilidades únicas en la frontera. Es sumamente fascinante ver cómo el tipo de tienda determina el tipo de crimen. Miren esta tabla. En una tienda Oxxo, el riesgo mayor es el asalto con violencia en la noche por su fácil acceso. Pero si nos vamos a un supermercado masivo como Walmart o Soriana, el dolor de cabeza principal son las bandas organizadas robando en los pasillos. Ahora, en los clubes de precios tipo Costco, el robo adentro es bajísimo, pero el riesgo en el estacionamiento se dispara. Obviamente porque los clientes salen con carritos llenos de electrónicos y artículos muy costosos. Y en esos mismos estacionamientos de la frontera opera una táctica espeluznante, llamada la estafa del drama familiar. Funciona casi como una obra de teatro macabra en 3 actos. Primero, el anzuelo. Una mujer finge estar muy enferma para generar lástima. Cuando una víctima se acerca a ayudar, activan la trampa. De la nada aparecen un falso esposo y un hijo gritando furiosos, armando un escándalo enorme y acusando a la persona de discriminación. Finalmente, el cierre. Presionan con tal agresividad que la víctima, aterrorizada y avergonzada públicamente, termina entregándoles el efectivo que trae encima solo para poder escapar y evitar que llamen a la patrulla. Llegamos a nuestra última sección, la número 5. Contramedidas y defensa tecnológica. Vamos a darle un vistazo al futuro de la seguridad en las tiendas. Para hacerle frente a todas estas mafias tan sofisticadas, las cadenas comerciales están sacando el arsenal pesado. Integran tecnologías que francamente parecen salidas del futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial conectada a las cámaras de las cajas, capaz de analizar los movimientos exactos de las manos en tiempo real. Si el software nota que el peso en la báscula no coincide con el producto escaneado, ¡pum!, bloquea automáticamente la registradora. E incluso ya se está probando el uso de robots estacionarios para vigilar constantemente todo el piso de ventas. Todo este recorrido transforma por completo la manera en que vemos el comercio. Con sistemas de inteligencia artificial analizando cada peso y cada movimiento de manos, la gran pregunta que nos queda es, ¿estamos presenciando realmente el fin del robo en tiendas? ¿O toda esta defensa tecnológica simplemente obligará a las mentes criminales a evolucionar hacia tácticas todavía más avanzadas? Es una auténtica batalla en constante evolución. Esperamos que esta exploración haya sido tan reveladora para ustedes como lo fue para nosotros. Nos vemos en el próximo análisis.